Compartiré con ustedes un recorte realizado a la tesis de doctorado de María Laura Di Stefano, que es de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Argentina, de la cual yo fui su director. Esta es una tesis de doctorado que se defendió recientemente en Argentina, más precisamente el 22 de septiembre de este año. Yo no voy a entrar en detalles de justificación del estudio, antecedentes, porque ya lo tuvo la propia tesis, entonces me quiero abocar específicamente a las cuestiones en el cual yo le he dado título a esto, que es un estudio de los procesos de significación y simbolización en matemática. Bien, comencemos. Bueno, uno podría preguntarse cómo nació la idea de este trabajo. Bueno, veíamos que la mayoría de las carreras universitarias que contienen asignaturas de matemática en su diseño curricular, los símbolos no suelen ser objeto de enseñanza. Si bien los docentes aluden puesto en el tema o contenido cuyas representaciones lo necesitan, el significado de los símbolos a través de las prácticas matemáticas que subyacen a otros objetos matemáticos, como por ejemplo las propiedades de los números reales, inducción completa, definición de límite funcional, entre otros. Bueno, sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que la construcción del significado de un símbolo se produce por la simple traducción del símbolo en una palabra del lenguaje coloquial. Un alumno podría leer un símbolo o incluso utilizarlo de forma apropiada, y aún así el significado asociado no necesariamente es correcto en el contexto en el cual ese símbolo aparece. Los antecedentes de este tema nos muestran que la construcción está asociada a las prácticas, tanto operativas como discursivas, que se llevan a cabo con el uso de los símbolos para las representaciones semióticas de otros objetos matemáticos que son el objeto de estudio en la clase de matemática. Así, la construcción es deficiente, se llega a producir una discrepancia entre lo expresado en lenguaje coloquial y lo escrito en forma simbólica. Todo este escenario, donde los estudiantes aprenden subsidiariamente a construir el significado de un símbolo, nos dio lugar a tener un contexto para investigar. ¿Cuáles fueron nuestras preguntas iniciales? Esas preguntas iniciales fueron: ¿cómo se caracteriza el proceso de construcción del significado de un símbolo matemático? ¿Qué similitudes o diferencias pueden identificarse en los procesos de construcción del significado de los distintos símbolos? Y si era posible determinar niveles o etapas en la evolución de la construcción del significado personal de símbolos algebraicos en estudiantes universitarios. ¿En qué consistió el trabajo? Consistió en describir y caracterizar el proceso de construcción de significados de símbolos matemáticos en estudiantes universitarios. Ahora bien, ¿cuáles fueron los símbolos que estuvimos seleccionando? Para llevar a cabo la investigación fue necesario realizar un recorte en los símbolos que se estudiarían, puesto que no es posible para nosotros abordar el proceso de construcción de significados si lo queremos hacer con suficiente profundidad al tener un número excesivo de ellos. Las decisiones no fueron fáciles y por eso la imagen representa metafóricamente cómo se vislumbraba inicialmente el camino a seguir. La selección estuvo basada en algunos criterios que permitieron una mejor aproximación al proceso a estudiar. No queríamos que el contenido matemático interfiriera, como por ejemplo si consideramos los símbolos que intervienen en la definición formal del límite. Teníamos que buscar símbolos que hubieran sido creados en el ámbito de la matemática y que fueran utilizados predominantemente en el quehacer matemático. En la revisión bibliográfica que hicimos, dimos con los símbolos que Pim denomina logogramas o que Socas los define como signos artificiales. Esta característica en su uso permite suponer que la construcción del significado de estos símbolos está restringidos, al menos en un principio, a las prácticas que se realizan en el proceso de instrucción de las asignaturas. En el segundo lugar, pretendíamos que el proceso de construcción de significado estuviera en evolución y no completamente avanzado, pues queríamos estudiar el proceso de construcción de significado. Por estas razones, se decidió que la selección que debía realizarse era entre aquellos símbolos que no fueran utilizados en la escuela secundaria, al menos en Argentina, o que su uso fuera poco frecuente en una etapa escolar previa. Bajo estas premisas, analizamos los materiales de cátedra y la bibliografía que se utilizaban en la asignatura de álgebra, que era la materia que cursaban los estudiantes, con la intención de registrar cuáles eran los símbolos que más se empleaban. La decisión final fue restringir el estudio a 6 símbolos, 2 operaciones relacionales como el símbolo de pertenencia y el de inclusión, los 2 operadores lógicos y el o, y los cuantificadores, el universal y el existencial.
¿Con quiénes trabajamos? Trabajamos con estudiantes universitarios, en particular durante el año 2012, con 41 estudiantes de carreras de ingeniería, entre ellos la ingeniería electrónica, eléctrica, química, mecánica, ingeniería en materiales, la ingeniería en alimentos y la ingeniería industrial. Y en el año 2013 replicamos el estudio con 101 estudiantes de las carreras de ingeniería, del profesorado de matemáticas, de bioquímica y la licenciatura en ciencias biológicas. Y por último, en el 2016, una tercera prueba piloto la llevamos a cabo con 90 estudiantes de las carreras de ingeniería, profesorado de matemática, bioquímica y licenciatura en ciencias biológicas. Bueno, nuestro marco teórico y metodológico de referencia fue el enfoque ontosemiótico. Principalmente utilizamos las herramientas configuración epistémica cognitiva, funciones semióticas y criterios de idoneidad didáctica. Sobre las dos primeras centraré mi exposición al mostrar los resultados de la investigación que llevamos a cabo. No me quiero detener en detallar todas estas cuestiones teóricas de qué entendemos por una configuración epistémica cognitiva, porque todo eso lo podemos hoy encontrar en internet rápidamente y podemos iluminarnos con respecto al marco teórico, más allá que pueda resultar más o menos conocido. Bueno, este análisis semiótico que nosotros hicimos, tuvimos en cuenta la sintaxis, que concierne a la relación sistémica que un signo mantiene con otros signos, a la semántica, que corresponde a la relación entre el signo y los objetos a los cuales se refiere, y la pragmática, que se refiere a la relación con el usuario del signo en el contexto de la interacción comunicativa. Algunas cuestiones metodológicas. Trabajamos con prácticas operativas y discursivas de los estudiantes. En particular, en las prácticas operativas trabajamos con 4 tareas, que sobre estas 4 tareas me voy a detener puntualmente a explicar cada una de ellas, donde analizamos esta idoneidad didáctica que estaba de fondo y lo que habían realizado los estudiantes, y al mismo tiempo llevamos a cabo un estudio estadístico de lo realizado para analizar esa confiabilidad de las versiones que tuvo el instrumento. Se calculó el coeficiente alfa de Cronbach, dado que las variables correspondientes a la valoración de los distintos ítems las consideramos como continuas. Se realizaron también valoraciones sucesivas de las respuestas de los estudiantes en todos los ítems. La valoración inicial fue de tipo cualitativo, lo cual devino luego de una valoración numérica a través de una variable continua y finalmente se la convirtió en una variable dicotómica, cuyos valores son los que se utilizaron para los análisis posteriores. Por consiguiente, la confiabilidad fue analizada utilizando el coeficiente Q-de-Richardson, y el cual está definido para variables dicotómicas. Y al mismo tiempo teníamos un protocolo de entrevista para tratar de salvar dudas de aquellas cosas que nosotros estábamos viendo de las prácticas operativas que tenían los estudiantes. Bueno, hagamos una mirada a la trama de funciones semióticas asociadas a cada una de las tareas. Tomemos la tarea 1, recuerden que hay 4 tareas. En la tarea número 1 pedíamos escribir cómo se lee un símbolo, escribir un ejemplo utilizando el símbolo. Esta es la versión final que tuvo el instrumento. En particular, si uno puede ver, ahí son los clásicos, los 6 símbolos que habíamos tomado, le pedíamos cómo se leía y que escribiera un ejemplo. Vamos a hacer un análisis de la trama de funciones semióticas de un solo apartado de esta tarea, que es, por ejemplo, referido al símbolo de pertenece. No obstante, nos ponemos de acuerdo con algunas funciones semióticas que intervienen y su denominación para entender esta trama y cómo uno va construyendo los significados. Por un lado tenemos una función F1 que nosotros le llamamos, que relaciona el símbolo con el vocablo de su denominación, o sea, es una función de tipo nominal. Una función de tipo sintáctica, que le llamamos F2, que relaciona el vocablo, o sea, el símbolo, con la estructura sintáctica de la expresión que la contiene. Y una función de tipo semántica, que relaciona la proposición en la que está presente el símbolo con su valor de verdad, el cual depende también de los significados de los restantes símbolos involucrados en la expresión. Bueno, veamos así el ejemplo en el cual yo les estaba comentando. Para nuestro caso, para el símbolo pertenece, una función semiótica de tipo nominal lo va a estar relacionando con el vocablo pertenece, mientras que el símbolo pertenece, o sea, el vocablo pertenece, de tipo, lo relacionamos con el elemento, o sea, con una sintaxis que es un elemento pertenece a un conjunto, o sea, relación elemento con conjunto.
Y esta relación elemento que pertenece a a un conjunto lo relacionamos con una función de tipo semántica a un valor de verdad que podría llegar a ser verdadero o llegar a ser falso. Bueno, analicemos en un problema particular cómo se ve esta trama. Tomamos indicar cómo se lee el símbolo pertenece, escribir un ejemplo utilizándolo que sea una expresión. Recuerden que lo que estamos haciendo es mirar cómo uno va a construir todos estos significados, cómo construyen los alumnos estos significados, y lo hacemos a través de todas las funciones semióticas que están asociadas a estas tareas. Si uno ve el conjunto de reglas que se desprenden de este problema, o sea, definiciones y conceptos implícitos, las proposiciones y procedimientos, los argumentos y lenguajes, entonces ahora comenzamos estas relaciones. Va a existir una función semiótica de F1 que se establece entre el símbolo y su denominación coloquial y se manifiesta en la resolución de la primera tarea del ejercicio 1, en la que el estudiante debe completar cómo se lee. En la resolución de la segunda tarea, donde el estudiante debe emplear el símbolo proporcionado, un ejemplo cuyo valor de verdad sea verdadero, se manifiestan las funciones F2 y la función F3. La función semiótica F2 se manifiesta en la precisión de la sintaxis empleada. En términos de los objetos de la configuración epistémica, vincula un objeto de lenguaje con el objeto procedimiento. En tanto, la función F3 asocia el procedimiento con la proposición que constituye la expresión formulada. Además, se representan 6 funciones semióticas auxiliares, que son algunas de las que intervienen necesariamente para la correcta formulación del ejemplo. Así, por ejemplo, la función auxiliar 1 y la función auxiliar 2 relacionan otros objetos simbólicos que intervienen en la expresión con su correspondiente vocablo. Estas funciones son análogas a la función semiótica F1 que se definió para el análisis de los símbolos que son objeto de estudio. Además, puede decirse que estas funciones semióticas son las funciones F1 de los símbolos que participan en la expresión. La función auxiliar 3 y la función auxiliar 4 relacionan los vocablos con el rol que juegan en la expresión y por lo tanto condicionan la adecuación de la sintaxis. Finalmente, una función auxiliar 5 y una función auxiliar 6 vienen a relacionar distintas argumentaciones con las funciones semióticas F2 y F3 respectivamente. La función auxiliar 5 interviene en el correcto establecimiento de la función F2, ya que fundamenta la sintaxis de la expresión a partir de los roles que juegan los objetos simbólicos intervinientes. Por su parte, la función auxiliar 6 es requerida para el establecimiento de la función F3, puesto que relaciona la argumentación para la cual la expresión formulada es verdadera con la función F3. Pasemos a la tarea 2. La tarea 2 les pedíamos determinar si la expresión está o no correctamente escrita y, en caso de estar correctamente escrita, determinar su valor de verdad. Básicamente este era el conjunto de tareas. Teníamos un conjunto de expresión, había que colocar si estaba bien escrita o no, y si estaba mal escrita, escribirla de manera correcta. Vamos a hacer el análisis de en este recorte que les quiero contar, solo de la segunda tarea. El hecho de 3 está incluido en el conjunto de los enteros. Veamos la trama de funciones semióticas que está detrás. Entonces, este es el problema que viene a desencadenar un conjunto de reglas, que son las definiciones y conceptos implícitos, proposiciones, procedimiento, hay argumentaciones de por medio y elementos lingüísticos o de lenguaje. En este diagrama de la figura, además de esquematizarse las funciones semióticas más relevantes, vamos a representar algunas de las funciones semióticas auxiliares que se consideran que participan de la tarea realizada. Así tenemos las funciones semióticas, estas serían las más importantes, y ahora tendríamos las funciones semióticas auxiliares 1 y la función auxiliar 2 que vinculan los restantes símbolos que intervienen en la expresión con su correspondiente definición en lenguaje coloquial, mientras que la función auxiliar 3 y la función auxiliar 4 relacionan la definición asociada al símbolo con su correspondiente rol en la expresión. Estas últimas tienen incidencia tanto en la decisión relativa a la adecuación sintáctica de la expresión dada como en la forma de reescribirla. Para decidir que la expresión no está correctamente formulada, debe entrar en conflicto la participación simultánea de la función auxiliar 3 y la función 2, que la tenemos relacionada, tachada en este caso. Finalmente, la función auxiliar 5 interviene desde la argumentación en la decisión sobre lo inapropiado de la regla de sintaxis utilizada, la F2 tachada, que estamos mostrando ahí para el incluido,
en la lectura de la expresión dada. Y la función auxiliar 6 y la función auxiliar 7 participan desde la argumentación en la decisión de la reescritura. Bueno, pasemos a la tarea 3. La tarea 3 básicamente les pedíamos expresar coloquialmente una expresión simbólica y determinar si una expresión simbólica es verdadera o falsa. Teníamos un grupo de 6 tareas en particular y a cada una de ellas, de acá nos vamos a meter o trabajar solamente la primera para que se advierta la complejidad que está detrás de todo ello. Recuerden que después, cuando uno está haciendo todo, confluye en las conclusiones, en realidad se realizaron todo el grupo de tareas y todo el tratamiento estadístico que estamos. De todos modos, antes de seguir avanzando, tenemos nuevas funciones semióticas para estar definiendo. Por un lado tenemos una expresión simbólica que cada uno de estos símbolos le hacemos corresponder un vocablo a través de una función F1. Por lo tanto, tenemos una función que asocia del lenguaje simbólico al lenguaje coloquial. De todos modos, no es suficiente con esto. A toda esta expresión simbólica que uno podría estar haciendo una traducción símbolo a símbolo, es necesario hacerle un tratamiento que es una expresión global en el registro coloquial. Veamos esto que se ve así a nivel teórico, cómo se ve a nivel práctico. Tomemos un ejemplo. 0,5 pertenece a Z o -1 pertenece a Z. Lo que uno puede hacer es símbolo a símbolo establecer una relación. Entonces uno puede decir a cada uno de estos símbolos establecerle un vocablo. Sin embargo, esta expresión que es coloquial, símbolo a símbolo, todavía es insuficiente para decir qué me está diciendo la expresión. Y entonces necesito hacer para cada una de ellas una función de tratamiento para llegar a decir, bueno, esto es el 0,5, es un número entero, o el -1 es un número entero. Pasemos a la tarea número 4. La tarea número 4 es la última que les dábamos a nuestros grupos de estudiantes. Le pedíamos escribir la expresión en otro lenguaje, determinar el valor de verdad de las expresiones dadas. Otra vez teníamos unas 6 actividades donde había que pedir escribir eso que estaba en lenguaje natural o verbal, pasarlo al lenguaje simbólico. Vamos a hacer el análisis de la segunda. 3 y 5 son números naturales. No obstante, hace falta definir nuevas funciones semióticas. En este caso tendríamos una expresión coloquial y para cada uno de esos vocablos la tendríamos que pasar a una expresión simbólica. Lo haríamos a través de funciones semióticas de tipo 1. No obstante, hace falta, luego de tener todo en expresiones símbolo a símbolo, una función F2 que es para determinar si esa expresión sintácticamente correcta en el registro simbólico algebraico, o sea, si esto es una fórmula bien formada. Y podríamos hablar que tenemos una composición de funciones que va del lenguaje coloquial al simbólico. Lo veamos con el ejemplo. En el ejemplo tendríamos 3 y 5, son números naturales. Lo que podemos hacer es cada una de estas expresiones en lenguaje coloquial pasarlo a un lenguaje simbólico. Esto nos daría una expresión simbólica, sin embargo todavía no es una fórmula bien formada y para eso hay que aplicar una función de tipo 2 para la conjunción para llegar a decir que el 3 pertenece a los naturales y el 5 también pertenece a los naturales y tendríamos la composición de la función del lenguaje coloquial pasado al lenguaje simbólico. Hagamos una mirada al protocolo o el guión de las entrevistas. Solo me voy a detener en contarles cuáles eran las preguntas que les hacíamos a los estudiantes. Para cada uno estaba particularizada, pero como para tener noción que todo el proceso completo. En ello les preguntamos, antes de ingresar a la universidad, ¿conocías algunos de estos símbolos? ¿Qué ventajas o desventajas le encontrás al uso del lenguaje simbólico en matemática? ¿Qué te resulta más fácil, leer símbolos o escribir en símbolos y por qué? Y cuando explican un tema, ¿podés interpretar inmediatamente las expresiones simbólicas que escriben los profesores o solo copias y después tratás de entender lo que dice? ¿Tomás nota del significado de algunas expresiones simbólicas? Suponiendo que le tuvieras que explicar a un compañero que no conoce el símbolo pertenece, y así se lo hacíamos con cada uno de los símbolos, ¿no? ¿Te parece que con solo decirle el nombre del símbolo a esta persona le alcanzaría para utilizarlo correctamente? ¿Qué le dirías? Por otro lado, cuando analizábamos los protocolos, los exámenes, esta prueba piloto que hacíamos con los estudiantes, le preguntábamos, por ejemplo, la expresión de la izquierda es la que se esperaba que dieran los alumnos en un parcial y las de la derecha son las que se encontraron. ¿Podrías decirme cuáles son correctas por ser equivalentes a la primera? ¿O
O, por ejemplo, en un pizarrón quedaron escritas las siguientes expresiones y le dábamos algunas expresiones que supuestamente había dejado un profesor. ¿Qué te parece que dijo el profesor de manera oral cuando las escribió? Estas eran expresiones de manera simbólica. O, si un profesor dice de manera oral, todos los números naturales son enteros, y así cambiábamos las diferentes expresiones. ¿Qué te parece que escribiría en el pizarrón? Bueno, veamos algunos resultados. Las funciones semióticas y niveles en la construcción de significados. Encontramos una función semiótica tipo nominal, asociación biunívoca entre el símbolo y el vocablo, y esta es la más sencilla de todas las funciones semióticas y la primera en manifestarse en todos los casos. Le marcamos así como un nivel 1 porque lo que queremos hacer es establecer cómo se fueron construyendo nuestros estudiantes diferentes niveles, desde un nivel 1 hasta un nivel 3, de menor complejidad a una mayor complejidad. Esta característica que uno podría llevar a considerarla como necesaria para la construcción de las restantes funciones semióticas que están ligadas al símbolo, este tipo de función. En nuestro estudio no tuvimos estudiantes que desconocieran el vocablo con el que se denota el símbolo, pero sí que pudieran utilizarlo correctamente en una tarea, lo cual mostraría que establecen otra función semiótica relativa a este símbolo. Otra de las que encontramos es el reconocimiento de la adecuación de la sintaxis en una expresión que está correctamente formulada. En este caso aparece a la par del anterior o inmediatamente después, por eso la estamos colocando también en un nivel 1. Todo esto hicimos un tratamiento estadístico para establecer estos niveles. No requiere que el estudiante posea mucha seguridad en la estructura sintáctica, pues la expresión está correctamente formulada. Esta sería la causa de que aparece de una temprana manifestación. Otra era la conversión del registro simbólico algebraico al registro coloquial. Por ejemplo, tomamos este caso de llegar a decir -3 pertenece, lo tengo en símbolos, -3 pertenece a Z y 4 pertenece a Z, de llegar a decir -3 y 4 son números enteros. Estas funciones semióticas, que es composición de funciones semióticas del tipo nominal, que nosotros le hemos llamado F1, requieren básicamente del efectivo establecimiento de las funciones semióticas nominales de cada uno de los símbolos intervinientes. Los escasos requerimientos que presenta esta función semiótica ligada a la actividad cognitiva de conversión puede ser la razón de su temprana aparición. Pasamos a otro tipo de funciones, que es la conversión del registro coloquial al registro simbólico algebraico. Estamos aumentando en complejidad de lo que le está ocurriendo a los estudiantes en estos procesos de significación y simbolización. Por ejemplo, si a mí me dan en lenguaje natural -3 y 4 son números enteros y debo escribirlo de manera simbólica. Esto que está en un nivel más complejo para ellos. Estas conversiones en este sentido aparecen manifestadas después que las conversiones en el sentido contrario. Esto podría deberse a que en este caso, además de las funciones nominales correspondientes a cada uno de los símbolos involucrados, intervienen funciones semióticas correspondientes a la sintaxis de los símbolos que participan de la expresión en el registro de llegada. El hecho de que tenga injerencia la sintaxis en el registro simbólico algebraico le otorga a estas conversiones un grado de dificultad más alto. Sin embargo, esta función semiótica se manifiesta como construida antes que aquella en la que la expresión simbólica debe ser totalmente elaborada por el estudiante, partiendo de una idea que le es propia. Esto podría deberse a que el hecho de tener una expresión coloquial ya dada guía al estudiante en la formulación de la expresión simbólica. En este sentido, aunque la conversión no sea congruente, la expresión coloquial podría guiarlo en la selección de símbolos a utilizar. Avanzamos en complejidad en estas funciones. Vamos a adecuación de la sintaxis de una expresión generada por el estudiante. Por ejemplo, dado un determinado símbolo, dar un ejemplo en el cual se usa ese símbolo, de llegar a decir -3 pertenece a los enteros. La formulación de una expresión simbólica por parte del estudiante se presenta como de un grado de dificultad mayor. Como en la función semiótica anterior, la cuestión sintáctica tiene una participación central. Sin embargo, en este caso, el aumento de la dificultad podría deberse a que es el propio estudiante el que debe construir la expresión en el registro coloquial, probablemente lo hace en forma mental, y posteriormente efectuar también una conversión partiendo de la expresión coloquial que haya pensado, decidiendo qué símbolo requiere la expresión, o sea que es una dimensión pragmática, y la adecuación de la sintaxis con la que los combiné en una expresión en la que él escribe, que es la dimensión sintáctica.
Esta situación es la que se presenta cuando el estudiante escribe la resolución de un ejercicio. Si se piensa en una clase de álgebra, una de las primeras tareas que se le demanda al estudiante es que resuelva ejercicios que implican escribir expresiones simbólicas, tales como son las demostraciones. Pero dado que las funciones semióticas que se requieren, como lo es esta en particular, se construyen de manera tardía en el proceso de significación, estas tareas resultan de gran dificultad para los estudiantes y podría ser la razón por la que cometen tantos errores al expresar sus ideas en las resoluciones. Avanzamos con una nueva, determinación del valor de verdad de una expresión generada por el estudiante. Me dan, por ejemplo, -3 pertenece a los naturales o 4 pertenece a z y tengo que tratar de decir si eso es verdadero o falso. Esta función semiótica también se manifiesta al mismo tiempo que la que correspondiente a la sintaxis o hay veces inmediatamente después. Pensemos que podría deberse a que no es posible analizar la manifestación de la determinación del valor de verdad de una expresión que no está correctamente formulada. También podría ser la razón por la que se manifiesta después que la función semiótica correspondiente a la determinación del valor de verdad de una expresión ya dada. Es decir, que en este caso la aparición más tardía no tendría directa relación con el hecho de que se realiza sobre una expresión formulada por el propio estudiante, sino que queda ligada al previo establecimiento de la función semiótica relativa a la sintaxis. Nos vamos a otra más, que es determinación del valor de verdad de una expresión simbólica dada. Me dan esta expresión, -3 pertenece a los naturales y 4 pertenece a los enteros, y tengo que decir si eso es verdadero o falsa. Falsa en este caso. Esta función semiótica se manifiesta antes que aquellas en las que interviene fuertemente la sintaxis y también antes que la correspondiente a la determinación del valor de verdad de una expresión formulada por el propio estudiante. Esto estaría mostrando que la comprensión del contenido semántico de una expresión dada se lograría antes que la habilidad ligada a la sintaxis, al menos para expresiones dadas. También podría estar indicando que se lograría antes la comprensión en la lectura de expresiones simbólicas que la habilidad de la escritura de estas expresiones que implican el manejo de la sintaxis. Y avanzamos con una más, reconocimiento de errores sintácticos en una expresión simbólica y su reformulación. Por ejemplo, -3 está incluido en los enteros y uno le hemos llamado F2 difícil, en el cual uno tiene que decir que en realidad es el conjunto formado por el -3, está incluido en los enteros. Y esta función semiótica se encuentra posicionada en los últimos lugares, por lo que se presenta entre las de mayor dificultad. En ella participa fuertemente la sintaxis, pues la detección del error requiere de un muy buen manejo de la estructura sintáctica de los símbolos que intervienen en la expresión, como así también para la correcta reformulación que subsane el error. Nos vamos a tratamiento en el registro coloquial. Tengo una expresión en forma simbólica y lo que tengo que hacer es una función de tratamiento para decir que toda esa expresión simbólica en este ejemplo, es decir, todo número natural es menor que su consecutivo. Esta función semiótica se presenta entre las últimas en ser establecidas. Si bien corresponde a un tratamiento interno al registro coloquial, es muy importante su establecimiento para las tareas de lectura, pues está directamente relacionada con la comprensión del contenido semántico de la expresión simbólica a la que se le haya efectuado la conversión. Su participación es fundamental en el momento en el que el estudiante lee la biografía o lee lo que haya copiado del pizarrón, por ejemplo, durante una clase. Bueno, veamos la trama general de las funciones semióticas. Si la situación problema está constituida por la lectura de una expresión simbólica, las funciones semióticas que participan en esta tarea son, en principio, las que permiten la asociación de cada símbolo con su vocablo. Luego, la observación de la ubicación de cada símbolo en la expresión, con el correspondiente rol que juega en la misma, permitiría construir una expresión coloquial que se corresponda con la expresión simbólica a través de una conversión y eventualmente un tratamiento. Si la lectura se efectúa para detectar la adecuación de la sintaxis a la asociación de los vocablos, a los símbolos y la observación de su disposición en la expresión, con los correspondientes roles, se le agrega la constatación de la regla de sintaxis para detectar o descartar posibles errores. Ahora, si la situación problema es la escritura de una expresión simbólica, ya sea a partir de una expresión coloquial dada o de una que genera mentalmente el estudiante,
las funciones semióticas que participan son las que corresponden a la asociación de los vocablos con los símbolos y la regla o reglas de sintaxis correspondiente a los símbolos que intervienen, además de las funciones semióticas ligadas a la argumentación que son necesarias para obtener una expresión simbólica bien formada. Si la situación problema es la determinación del valor de verdad de una proposición simbólica, participan las funciones semióticas correspondientes a la identificación de los símbolos que conforman la expresión, la función semiótica que permite asociar el valor de verdad y las correspondientes a la argumentación que fundamenta la decisión del valor de verdad otorgado. Bueno, veamos cómo se ve este proceso en forma abstracta. Entonces tendríamos como problema lectura, escritura o determinación del valor de verdad de una expresión simbólica. Aparecen allí como conjunto de reglas, definiciones y conceptos implícitos como los vocablos y roles, las proposiciones, ya sea una expresión simbólica, un procedimiento, una regla de sintaxis, principales y secundarias, argumentaciones que pueden ser argumentaciones referidas a la sintaxis o argumentaciones referidas al valor de verdad, y en lenguaje tenemos símbolos intervinientes en una expresión simbólica que los hemos denotado desde S1 a S_n. Las tareas, en este caso, si tenemos en el lenguaje, por ejemplo, que estamos considerando todos los símbolos que intervienen en esa expresión simbólica con la que se realiza la tarea, tenemos un grupo de funciones F1. O sea, cada uno de estos símbolos está vinculado a través de una función semiótica con su correspondiente vocablo en el lenguaje coloquial. Estas funciones, que las estamos representando ahí con un F1, en el caso particular de los símbolos en estudio, y que también las denominamos como función semiótica auxiliar de símbolo-vocablo, también aparecen en el esquema con las flechas verdes. Estas últimas serían las equivalentes a la función F1 para cada uno de los restantes símbolos de la expresión. Este conjunto de funciones semióticas que vinculan el lenguaje con las definiciones y conceptos implícitos son las que hacen efectiva la relación en el esquema de la figura con lo que en el enfoque ontológico semiótico se identifica como expresa y soporta entre el lenguaje y el conjunto de reglas. Ahora, dentro del objeto primario, definiciones y conceptos implícitos, se establece una serie de funciones semióticas auxiliares, las cuales nosotros las generalizamos como función semiótica auxiliar de vocablo a rol, que vinculan el vocablo correspondiente a cada símbolo con el rol que el símbolo desempeña en esa expresión dada. El establecimiento de estas funciones semióticas auxiliares tiene incidencia sobre la función semiótica F2, correspondiente a la sintaxis tanto en las tareas de lectura como de escritura. Esto es así porque el rol que juega cada símbolo dentro de la expresión incide en su ubicación o posición dentro de la expresión de acuerdo con la sintaxis correspondiente a los símbolos que forman parte de la misma. La función semiótica de la F2 está ligada a una tarea de lectura, que es particularmente en la lectura que está destinada a la posterior determinación de la adecuación o no de la sintaxis, y vincula el símbolo que puede considerarse como principal con la regla de sintaxis que le corresponde. En los casos de expresiones de mayor complejidad, como por ejemplo aquellas que contienen un cuantificador, también estarían participando en estas tareas las funciones semióticas ligadas a la sintaxis de los restantes símbolos que intervienen en esa expresión, aunque no se han marcado explícitamente en este esquema por una cuestión de otorgarle mayor legibilidad. Estas funciones semióticas vinculadas a la sintaxis en una tarea de lectura también forman parte de la manera en que ese lenguaje se expresa y soporta el conjunto de reglas representadas en esta figura, en este caso vinculado con los procedimientos. La función semiótica 2, ahora que acabo de marcar, participa en la tarea de escritura de una expresión simbólica, en este caso vinculando al símbolo presente en la proposición simbólica formulada con su correspondiente regla de sintaxis. Esto es necesario para obtener una expresión bien formada. En este caso, se establece una relación interna a las reglas, o sea, las proposiciones están vinculadas con los procedimientos. Por su parte, los procedimientos están vinculados con las proposiciones a través de una función semiótica que le llamamos F3 en la tarea de determinar el valor de verdad de una proposición, vinculando la sintaxis con el valor de verdad. Esta relación entre los objetos primarios también es interna a las reglas. Finalmente, en las argumentaciones se establecen las justificaciones correspondientes a la sintaxis y el valor de verdad. Estas justificaciones constituyen el antecedente de las funciones semióticas auxiliares que fundamentan la adecuación de la sintaxis en tareas de lectura o de escritura y la determinación del valor de verdad.
Las argumentaciones relativas a la sintaxis constituyen el antecedente de las funciones denominadas acá en el esquema como función semiótica auxiliar de argumentación en lectura y la función semiótica auxiliar en argumentación en escritura. Las argumentaciones que fundamentan el valor de verdad conforman el antecedente de la función que aparece en el esquema con el nombre de función semiótica auxiliar de argumentación a valor de verdad. Estas funciones semióticas auxiliares inciden directamente sobre las funciones semióticas principales F2 y F3 y constituyen las justificaciones en la figura. Complejo, ¿verdad? Entender cómo se articulan los procesos de significación y simbolización en matemática. No es mi intención que uno pretenda el esquema, uno está presentando estos esquemas que fueron frutos de este estudio y análisis, ya un poco así cerrando algunas ideas. Nosotros consideramos que el análisis semiótico efectuado utilizando conjuntamente las configuraciones epistémicas cognitivas y las funciones semióticas definidas, tanto las principales o más relevantes como las auxiliares, nos permitió establecer una trama general de funciones semióticas presente en distintas tareas efectuadas con expresiones simbólicas y entender el modo en que se construye el significado de un símbolo. Por otra parte, estos constructos de Leos nos permitieron describir detalladamente la actividad cognitiva de conversión, particularmente las que se efectúan en ambos sentidos entre el registro coloquial y el simbólico algebraico, que expresamos mediante una composición de funciones semióticas. A su vez, el estudio detallado de la manifestación implícita de las funciones semióticas por parte de los estudiantes en la resolución de tareas que les proponíamos permitió identificar una secuencia en la que éstas aparecen como establecidas para cada uno de los símbolos que nosotros estuvimos estudiando. Sin lugar a dudas, las herramientas que proporcionó Eleos son muy potentes para abordar problemas que se presentan en la clase de matemática. Bueno, agradezco infinitamente la atención y quedo a disposición de ustedes por consultas, dudas, comentarios y sugerencias, porque uno sabe que lo que uno expresó muy rápidamente en estos minutos es bastante complejo y es difícil a veces de seguir porque estamos usando una teoría en particular y tratando de entender qué es lo que acontece dentro de la cabeza de un estudiante en estos procesos de significación y simbolización. Muchas gracias.